¿Qué sucede cuando una leona debe proteger a sus cachorros cuando la tierra y el agua se vuelven igualmente peligrosos? Míralo hasta el final. El giro final te sorprenderá. La temporada seca más dura en años ha convertido la vasta sabana en un desierto agrietado. La escasez de alimento ha obligado a los leones a abandonar su territorio familiar para buscar nuevas tierras. Liderando la migración se encuentra Sara, la leona más fuerte con 4 cachorros de apenas unos meses a su lado. Ante ellos se extiende un río ancho y turbio, y tras ellos se oye la risa inquietante de las hienas que los han seguido durante kilómetros. Esta no es una migración cualquiera, pero una pelea entre animales les reserva hasta el último aliento a sus cachorros. Ocultas entre los arbustos secos se encuentran las hienas, los depredadores más inteligentes y pacientes de África. Llevaban horas observando a la manada y sabían que en el momento en que los leones entraban al agua, era cuando estaban más débiles. Y sobre todo la madre no podía protegerlos a todos a la vez. Su estrategia era fría y aterradora. Esperar el momento en que Sara diera la espalda a la orilla del río, separar a los 2 cachorros más débiles de la manada y luego atacar desde la dirección del viento para que el olor no los alertara. Sara tomó una decisión que pocos leones se atreven a tomar. Dividir a los cachorros para cruzar el río en 2 grupos, aceptando el riesgo para aumentar las posibilidades de supervivencia de todos. Sujetó a uno de los cachorros con fuerza entre sus fauces, el otro se aferró a su lomo y se zambulló en el agua. Con sus últimas fuerzas, Sara nadó río arriba. Cada patada es una lucha animal contra el olvido. Colocó a los 2 primeros cachorros a salvo en la otra orilla, jadeando pero sin descansar ni un segundo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta sabiendo perfectamente que las hienas la esperaban.
En la naturaleza, las madres siempre priorizan a sus cachorros más débiles y el instinto maternal supera por completo el instinto de supervivencia. Tan pronto como Sarah dejó la antigua orilla, las hienas salieron corriendo como un torbellino. Sarah regresó justo a tiempo para presenciar la horrible escena. Los dos cachorros restantes estaban rodeados de hienas. Pero el verdadero peligro provenía de debajo de la turbia superficie del río, cuando las frías miradas de los cocodrilos comenzaron a alzarse. Sarah estaba ahora atrapada entre dos bandos, las hienas en la orilla y el cocodrilo en el agua. El león lucha contra la hiena rugiendo ferozmente, y cada golpe de sus afiladas garras derribaba a las hienas líderes. En un instante, una hiena salió volando directamente al agua. Y la superficie del río explotó cuando el cocodrilo gigante saltó. Fueron esos pocos segundos de caos los que le brindaron un espacio precioso para usar su cuerpo como escudo y rescatar a los dos últimos cachorros de la letal pelea animal. Sin vuelta atrás, Sarah empujó a los dos cachorros al agua y corrió tras ellos, obligando a las hienas a detenerse, pues sabían que los cocodrilos gigantes los esperaban en el río. Desde la otra orilla, otra leona rugió con fuerza, como una llamada de esperanza para guiarlos. La familia finalmente se reunió en la orilla segura, 4 cachorros temblando y acurrucándose en el vientre de su madre, todos milagrosamente vivos. No fue la fuerza muscular, la velocidad ni la ferocidad lo que los ayudó a sobrevivir, sino el amor y el sacrificio inquebrantable de la madre, lo que venció tanto a la tierra como al río de la perdición. Desde hoy, la manada de leones ha aprendido que siempre hay que anticiparse y que las hienas siempre atacarán a los más débiles. La sequía pasará, las heridas sanarán, pero el recuerdo de la valiente madre llamada Sarah permanecerá en el corazón de los leones para siempre. Pero la lección más importante no se limita al mundo salvaje.
Los humanos nos hemos visto a menudo en una encrucijada: por un lado el miedo, por el otro la responsabilidad de proteger a quienes más amamos. La verdadera fuerza no reside en desconocer el miedo, sino en atreverse a afrontar el peligro cuando el olvido acecha solo para que nuestros seres queridos sobrevivan. Puede que esta lucha animal haya terminado, pero la sabana nunca duerme. Nuevos depredadores ya se acercan. Suscríbete ahora, no te pierdas lo que le sucede a la manada en el próximo capítulo de la lucha animal por la supervivencia. Bajo los árboles, una manada de leones descansa en la sabana africana. Los machos descansan perezosamente. Sus cachorros juegan cerca, pero las leonas permanecen alerta. Una cacería está a punto de comenzar. Uno de los muchos momentos dramáticos vistos en un documental de animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada. A lo lejos, los ñus pastan, ajenos a sus acechadores que se arrastran por la hierba. Músculos tensos, ojos fijos en la presa. Se pone en marcha un plan. Algunos bloquean las rutas de escape, mientras otros se acercan. Entonces, la señal: una leona carga. La manada los persigue. La manada se dispersa, presa del pánico, levantando nubes de polvo. Pero los cazadores trabajan al unísono, aislando a los más débiles. Un salto rápido, una garra afilada, y la persecución termina. Esta es la cruda realidad de la naturaleza, capturada en cada momento sobrecogedor de un documental sobre animales salvajes. Donde el delicado equilibrio entre depredador y presa se despliega en el corazón de la naturaleza africana. No muy lejos, un cachorro de león permanece inmóvil, con los ojos bien abiertos, observando cómo se desarrolla la acción. Esto no es solo una cacería, es la primera lección de supervivencia de su vida.
Observa cómo se mueven los adultos, cómo elaboran estrategias, cómo trabajan juntos para abatir a sus presas. Algún día, formará parte de la cacería y las habilidades que aprenda hoy determinarán la futura supervivencia de la manada. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupos. Cazan de forma organizada y dependen unos de otros para sobrevivir. Pero no siempre lo consiguen. La vida en la sabana es dura, un ciclo interminable de depredadores y presas. Solo los más fuertes sobreviven aquí. E incluso los reyes de la sabana no pueden escapar de esta dura ley. Esta es la realidad indómita de la naturaleza salvaje, la belleza pura y los brutales desafíos de la naturaleza. Capturados en cada fotograma de un documental sobre animales salvajes, donde la supervivencia nunca está garantizada y cada cacería es una batalla contra todo pronóstico. Expulsado de su manada, el joven león macho de unos 3 años y casi 180 kilogramos se enfrentaba al mayor reto de su vida: sobrevivir solo en la inhóspita sabana. Esta lucha incansable es la cruda realidad de un documental sobre animales salvajes, donde solo los más fuertes sobreviven. Hambriento y exhausto tras 3 días sin comer, se arriesgó a atacar a un búfalo de más de 700 libras. Pero el búfalo no era una presa fácil de dominar. En una fracción de segundo, la presa contraatacó ferozmente. Usando sus afilados cuernos de casi 100 metros de largo para derribar al joven depredador. Un golpe potente podría romperle costillas o perforar órganos internos si no se esquivaba. Herido y exhausto, el león se vio obligado a rendirse. Durante 4 días, vagó por la sabana, con el estómago vacío y sus fuerzas decayendo lentamente. Su cuerpo estaba demacrado, cada paso se volvía pesado. Pero entonces, se presentó una oportunidad. En el crepúsculo, avistó un antílope herido, quizá de una persecución anterior. Aprovechando la oportunidad, el león se abalanzó, alcanzando velocidades de hasta 55 km/h. Hundiendo sus dientes de 7 centímetros en el cuello de la presa, poniendo fin a la caza en segundos. No fue una victoria gloriosa,
pero fue suficiente para mantenerlo con vida un día más. Y en la naturaleza, a veces basta con sobrevivir. No todos los leones tienen una manada en la que confiar. Los solitarios deben luchar para sobrevivir. Cada paso acechando en la hierba, cada mirada fija, cada diente afilado asomando bajo el sol, este es el territorio del león, el depredador supremo, donde incluso un instante de distracción puede decidir el destino. El Serengeti no es solo una majestuosa imagen natural, sino también un escenario de vida y mortalidad, donde cada susurro del viento anuncia una cacería inminente. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de elefantes avanza lentamente hacia una fuente de agua. Liderando el camino se encuentra la matriarca, una gigante de más de 4.500 kilos, con colmillos largos y curvos y ojos profundos, que atesoran el recuerdo de décadas de supervivencia. Ella no solo es la guía, sino también el pilar de la manada, tomando decisiones importantes que ayudan a todos a sobrevivir en el duro entorno. La manada, compuesta por adultos y crías pequeñas, se mueve en estrecha proximidad, demostrando un fuerte vínculo intergeneracional. Al llegar al río, una cría de elefante de apenas unos meses avanza con entusiasmo. Mueve la trompa juguetonamente, intentando beber agua como los adultos. Pero solo se salpica. La trompa de un elefante, una parte del cuerpo con más de 40.000 músculos, es flexible, pero dominarla requiere tiempo. Cada vez que la cría falla, lo vuelve a intentar. Aprendiendo de su madre y de los elefantes mayores de la manada. No es solo un juego. Es una lección temprana de supervivencia. Ningún elefante puede sobrevivir sin saber usar la trompa. De repente, la elefanta madre, líder de la manada, se detiene. Sus grandes orejas de 1,5 metros de ancho, que captan sonidos a lo lejos, se erigen en alerta. En las praderas lejanas, se vislumbran las siluetas de una manada de leones. Sin dudarlo, la elefanta madre da una señal con un rugido profundo y resonante. Y la manada cierra inmediatamente su formación. Los adultos, con un peso de entre 2.700 y 5.400 kilos, forman un muro de acero que envuelve a las diminutas crías en su interior.
Los leones, formidables depredadores como son, no se atreven a atacar imprudentemente. Tras un instante de vacilación, se dan por vencidos. Un solo elefante puede ser un objetivo, pero una manada unida es invencible. La familia lo es todo para los elefantes. Poseen una memoria extraordinaria y emociones intensas, y siempre se protegen mutuamente de las amenazas. Cuando pasa el peligro, la manada continúa su viaje, con sus gigantescas sombras extendiéndose a lo largo y ancho. No solo son criaturas enormes, sino también símbolos de amor, lealtad y solidaridad inquebrantables, valores que les han ayudado a sobrevivir a lo largo de 5 millones de años de evolución. Y por muy dura que sea la naturaleza, mientras estén juntos, seguirán marchando con paso firme por la vasta sabana. Los elefantes no solo son gigantes, sino también los ingenieros ecológicos de la naturaleza. Al desplazarse por los densos bosques, abren caminos naturales que permiten a los animales más pequeños acceder fácilmente al alimento y al agua. Durante la estación seca, los elefantes usan sus trompas y colmillos para cavar pozos de agua en el suelo, creando una valiosa fuente de agua de la que dependen muchas otras especies, desde antílopes hasta jirafas y aves, para sobrevivir. Los elefantes también desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas, ya que comen fruta y liberan semillas en su estiércol. Lo que contribuye a mantener la biodiversidad y a que los bosques sigan creciendo. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, una manada de impalas se abría paso silenciosamente entre la hierba alta, con cautela en cada paso. Sus orejas puntiagudas estaban erguidas, sus grandes ojos escudriñando el área en busca de cualquier movimiento. En una tierra donde acechan los depredadores, la vigilancia es clave para la supervivencia. De repente, cundió el pánico. A lo lejos, un guepardo emergió de entre los arbustos, con su esbelto cuerpo repleto de potencia, acelerando a un ritmo alarmante de 0 a 112 km/h en tan solo 3 segundos. The Rory. Su objetivo era un impala joven que acababa de separarse de la manada. Los impalas no son presas fáciles. Cuando perciben la proximidad de un depredador, reaccionan casi al instante. Sus cuerpos pequeños pero ágiles les permiten dar poderosos saltos de hasta 3 metros de altura. Una táctica que no solo confunde a los depredadores,
sino que también sirve de señal de advertencia a la manada. Los demás se mueven de inmediato, en zigzag, para ralentizar la capacidad del guepardo de calcular su rumbo. A pesar de su alta velocidad, los guepardos no pueden mantenerla por mucho tiempo. Si la persecución dura más de 20 segundos, el impala tiene buenas posibilidades de escapar. Con sus largas patas y poderosos muslos, los impalas pueden alcanzar velocidades de 56 km/h durante más tiempo que los guepardos. Cuando el guepardo empieza a perder fuerza, el impala cambia de dirección repentinamente, aprovechando el terreno para evadirse. Finalmente, el depredador se da por vencido, deteniéndose sin aliento en medio de la pradera. Mientras la presa desaparece entre los arbustos a lo lejos. Esta vez, el impala gana la carrera por la supervivencia. Los antílopes dependen de algo más que la velocidad para sobrevivir en el vasto ecosistema africano. Dependen de gigantes como los elefantes. Los elefantes africanos desempeñan un papel crucial en la configuración del paisaje, forjando senderos y cavando pozos de agua con sus colmillos. Lo que proporciona hidratación vital a los antílopes, especialmente durante la estación seca. Sin embargo, esta dependencia también convierte a los antílopes en un eslabón clave de la cadena alimentaria. Depredadores como leones, guepardos y hienas dependen de ellos para su sustento, manteniendo el delicado equilibrio de la naturaleza. Sin los antílopes, el ecosistema colapsaría los pastizales, perderían su ritmo natural y los depredadores tendrían dificultades para sobrevivir. Cada salto a través de la sabana es más que una huida. Es un testimonio del ciclo implacable de la naturaleza, donde incluso los presas son guerreros de la supervivencia. La sabana africana es dorada cuando una manada de leones descansa tras una cacería. Los elefantes buscan agua y los impalas saltan por las praderas. Pero bajo la plácida superficie se esconde una ley implacable, el ciclo de la vida. Todas las especies están estrechamente relacionadas. El león de 250 kilos consume 7 kilos de carne al día, lo que ayuda a controlar el número de herbívoros. El antílope, además de servir de presa,
dispersa semillas y mantiene las praderas. El elefante africano de 6.900 kilos se abre camino a través del bosque y cava abrevaderos, proporcionando alimento a muchas especies. Si se pierde un eslabón, el ecosistema se desequilibrará. África es una imagen perfecta de la naturaleza, donde cada especie cumple su propio papel. Leones, elefantes y antílopes no solo son símbolos, sino también evidencia de la magia de la naturaleza. Pero su futuro depende de nosotros. Unamos nuestras fuerzas para proteger la naturaleza, concienciando y apoyando actividades de conservación. Si te apasiona el mundo de los documentales sobre animales salvajes, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para acompañarnos en nuestros próximos viajes. El ecosistema del Serengeti abarca más de 20.500 kilómetros cuadrados. Albergando 70 especies de mamíferos y más de 500 especies de aves. Incluyendo aves migratorias como flamencos e ibis. Que alcanzan los 2 millones. Un elemento central de su equilibrio es la gran migración. Un viaje anual de aproximadamente unos 5 millones de ñus. $200,000 cebras y 500,000 gacelas de Thompson, que recorren más de 1.900 kilómetros en busca de alimento y agua. Este movimiento sustenta una delicada red ecológica y proporciona sustento a depredadores como 3.000 leones. 7.500 hienas y guepardos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 111,5 km/h. Fuentes de agua como el río Mara son cruciales, especialmente durante la estación seca. Cuando los animales se congregan para sobrevivir. Bajo su superficie, cocodrilos del Nilo, que alcanzan longitudes de entre 4 centímetros y 5 centímetros y pesan más de 500 kilos, esperan a sus presas. Su mordida de 3.600 kilos convierte cada cruce en un desafío de vida o muerte. El ecosistema prospera gracias al equilibrio entre la vida y la mortalidad. Los herbívoros pastan, manteniendo la vegetación, mientras que los depredadores configuran las poblaciones. La migración de los ñus enriquece el suelo con nutrientes, lo que fomenta el crecimiento de las plantas, esencial para la biodiversidad del Serengeti.
Sin embargo, el cambio climático y la actividad humana están alterando este equilibrio. Las temperaturas promedio en el Serengeti han aumentado entre 1,8 y 2,5 de grados en los últimos 30 años, lo que ha prolongado la estación seca y ha degradado el 15% de los pastizales y humedales. Las poblaciones de ñus han disminuido un 10%. Y la reducción de sus hábitats ha amenazado a especies como las jirafas y las gacelas. Los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza. Los corredores migratorios protegidos se expandieron un 15% en 2023, lo que permitió una mayor libertad de movimiento. Las medidas contra la caza furtiva, como el uso de drones y la vigilancia, han reducido los incidentes en un 70% desde 2020. Estos esfuerzos han contribuido a un aumento del 15% en las poblaciones de elefantes africanos, que actualmente rondan los 6,000 ejemplares. El Serengeti sigue siendo un símbolo viviente de la resiliencia de la naturaleza, donde cada movimiento cuenta una historia de supervivencia. La conservación es crucial para proteger este tesoro mundial para las generaciones futuras. Bajo el brillante sol del Serengeti, una manada de leones se reunió en las vastas praderas. El macho, con su espesa y majestuosa melena, erguido a la cabeza, escudriñaba su territorio con una mirada penetrante. A lo lejos, las leonas yacen agazapadas entre la hierba alta. Con la mirada fija en una manada de gacelas de Thompson pastando, listas para cazar. Y entonces llega el momento más impactante. Las hembras ejecutan el plan de caza perfecto. Rodean silenciosamente, cortan las rutas de escape y, en un ataque estratégicamente coordinado, las gacelas se convierten en la presa que ayuda a los leones a mantener su fuerza y dominio sobre su territorio. Los leones no solo son símbolos de fuerza y poder en el Serengeti, sino también maestros en el arte de la caza y la gestión de la naturaleza. Cada miembro de la manada desempeña un papel distinto, creando una máquina de supervivencia perfecta. Las manadas de leones suelen estar formadas por entre 5 y 15 individuos, incluyendo entre 1 y 3 machos adultos, entre 5 y 10 hembras y varios cachorros. Los machos, con sus largas y espesas melenas, protegen amplios territorios que pueden extenderse hasta 160 kilómetros cuadrados. Patrullan, listos para enfrentarse a los depredadores y mantener su posición. Mientras tanto, las leonas son las principales cazadoras.
utilizando su agilidad y habilidad para alimentar a la manada. Una leona adulta puede correr a velocidades de hasta 79,5 km/h en ráfagas cortas. Los cachorros, desde pequeños, son cuidadosamente protegidos y criados por la manada, asegurando la continuidad del linaje. Los vínculos entre los individuos de la manada, desde la caza hasta la crianza de los cachorros, representan una sociedad leonesa compleja y significativa. Estas cautivadoras dinámicas de la vida de los leones se destacan a menudo en documentales sobre animales salvajes. Llevando la fuerza y la belleza del Serengeti a las pantallas de todo el mundo. Sin embargo, la vida de los reyes del Serengeti no es fácil. A medida que avanza la estación seca, las fuentes de alimento escasean, lo que obliga a las manadas de leones a recorrer mayores distancias en busca de presas. La competencia con otros depredadores, como las hienas y los guepardos, también plantea importantes desafíos. El Serengeti alberga unas 7.500 hienas. Que a menudo aprovechan su abrumadora mayoría para robarles la comida a los leones. No temen enfrentarse entre sí para conseguir presas. El cambio climático está complicando aún más la situación. Con una disminución del 15 al 20% en las precipitaciones en las últimas décadas, lo que ha provocado una reducción de los pastizales y las fuentes de agua. Esto no solo afecta la supervivencia de los leones, sino que también amenaza todo el ecosistema que gestionan. Los leones del Serengeti muestran dos estilos de vida distintos: manadas permanentes e individuos errantes. Las manadas permanentes ocupan territorios estables ricos en alimento y agua. Mientras que los leones errantes, generalmente machos jóvenes, recorren grandes distancias, a menudo decenas de kilómetros diarios, en busca de nuevos territorios. Sin embargo, solo 1 de cada 8 logra establecer una manada, enfrentándose a los peligros de leones rivales y depredadores. A pesar de los riesgos, este comportamiento nómada fomenta la diversidad genética y la expansión territorial. Los leones del Serengeti encarnan la fuerza y la estrategia como superdepredadores. Desempeñando un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Cada rugido y paso simboliza la majestuosidad de la naturaleza,
Una historia vívidamente capturada en numerosos documentales sobre animales salvajes. En las vastas praderas del Serengeti se está produciendo un enfrentamiento despiadado. Una gran manada de hienas, de 20 a 30 ejemplares, marcha hacia una manada de leones que acaba de abatir a un ñu de 250 kilos. Su estridente carcajada resuena por las llanuras, anunciando la presencia de sus astutos rivales. Las hienas se acercan, acortando la distancia, mientras los leones rugen en señal de advertencia. Pero las hienas no se rinden fácilmente. Gracias a su abrumadora mayoría, rápidamente toman la delantera. Según las estadísticas, aproximadamente el 20% de la comida de una hiena proviene del robo de presas de león. Finalmente, los leones se ven obligados a abandonar sus presas, dejando que las hienas se peleen por el botín. De las aproximadamente 7.500 hienas que habitan el Serengeti, la mayoría son capaces de cazar solas o en grupo. Un espectáculo increíble se observa cuando una hiena solitaria persigue persistentemente a una gacela de Thompson de unos 20 kilos, Connor. A diferencia de los guepardos, las hienas poseen una resistencia superior, alcanzando velocidades de hasta 50 km/h durante varios kilómetros, agotando a sus presas antes de asestarles el golpe final. Con una fuerza de mordida de hasta 1100 psi, la más fuerte de cualquier mamífero terrestre. Las hienas penetran fácilmente los huesos duros para aprovechar cada parte de su presa, sin dejar nada que desperdiciar. La feroz competencia entre leones y hienas es parte indispensable del ecosistema del Serengeti. Ambas especies se enfrentan a menudo, especialmente por las fuentes de alimento. Un festín de leones se convierte rápidamente en un objetivo para una manada de hienas. Y los leones no temen robarles un cadáver. Un león adulto necesita consumir entre 7.900 y 10.900 kilos de carne al día, mientras que una hiena solo necesita entre 2.000 y 3.000 kilos. Sin embargo, las grandes manadas de hienas, con una población superior,
suelen ejercer una presión considerable sobre los leones. Obligándolos a irse. La tensión entre ellos no es solo una lucha por la supervivencia, sino también una forma de mantener el equilibrio del ecosistema. Los herbívoros como los ñus, las cebras y los búfalos que constituyen las poblaciones más numerosas del Serengeti, con una población total de aproximadamente 2 millones, deben ser controlados para evitar la destrucción de los pastizales. Es la competencia entre leones y hienas la que crea una red eficaz de caza y reparto de alimentos, contribuyendo a mantener el equilibrio natural. Además de ser depredadoras, las hienas también desempeñan un papel importante en la limpieza de cadáveres de animales y la prevención de enfermedades. Gracias a su excelente digestión, pueden comer casi todo el cadáver, desde la piel y los huesos hasta los tendones. Una gran manada de hienas puede consumir un cadáver de 200.000 ki en pocas horas. Esto ayuda a eliminar posibles focos de enfermedades en el entorno. Según investigaciones, las hienas pueden limpiar hasta el 70% de los animales muertos en el Serengeti, manteniendo así la salud del ecosistema. Esta es una de sus funciones ecológicas más importantes. Ya que contribuye a mantener la salud de todo el ecosistema. Las hienas se basan en la inteligencia y el trabajo en equipo, más que en la fuerza bruta. Suelen atacar a otros depredadores robando alrededor del 15% de las presas de los guepardos en el Serengeti. Mediante tácticas de asedio, las hienas atacan a los leones desde múltiples direcciones, distrayéndolos con mordiscos estratégicos y llamadas psicológicas. Estas tácticas buscan no solo asegurar presas, sino también expulsar a los leones de las zonas en disputa. A pesar de sus ventajas estratégicas, las hienas se enfrentan a importantes desafíos. Los leones, que pesan entre 150 y 250 kilos,
en comparación con los 45 y 65 kilos de las hienas. Son superiores en tamaño y fuerza, lo que hace que los enfrentamientos sean agotadores y, en ocasiones, fatales. La pérdida de hábitat debido al cambio climático y la actividad humana intensifica aún más la competencia por los escasos recursos alimenticios. Esta lucha continua entre hienas y leones es un elemento frecuente en los documentales sobre animales salvajes. Que muestran la intrincada dinámica de supervivencia de los depredadores del Serengeti. La tensa relación entre leones y hienas es crucial para el ecosistema del Serengeti. Como astutas rivales, las hienas no solo rivalizan con los leones, sino que también desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico, manteniendo el Serengeti vivo y próspero. Como principal fuente de alimento para los depredadores, los herbívoros como los antílopes, las cebras y los búfalos se ven constantemente amenazados por ellos. Sin embargo, esto no significa que sean fáciles de dominar. Cada herbívoro tiene su propia forma de sobrevivir en un entorno hostil. Las gacelas de Thompson, una especie pequeña pero extremadamente ágil que puede correr hasta 64 kilómetros por hora. Utilizan su capacidad de cambiar de dirección repentinamente para escapar de los depredadores. Suelen vivir en manadas de 10 a 100 individuos, lo que aumenta su capacidad para detectar el peligro y protegerse mutuamente. Las cebras, que pueden llegar a ser 200,000 durante sus grandes migraciones, dependen de su solidaridad para protegerse. Cuando una cebra percibe peligro, su relincho avisa a la manada, dándole la oportunidad de escapar. Los búfalos, por otro lado, utilizan la fuerza y la solidaridad de sus manadas, que a veces llegan a contar con 500 individuos para defenderse de los depredadores. Un búfalo adulto, con un peso aproximado de entre 600 y 900 kilos, y sus afilados cuernos, puede fácilmente infligir graves lesiones a un león o una hiena. Los herbívoros del Serengeti se enfrentan a enormes desafíos, especialmente durante las largas temporadas secas, cuando escasean el alimento y el agua. Muchos ejemplares más débiles, en particular los jóvenes, se quedan atrás de sus manadas y se convierten en presa de leones.
guepardos y hienas. En cruces de ríos como el Mara, las tasas de mortalidad pueden alcanzar el 10% debido a que los cocodrilos del Nilo tienden emboscadas a las manadas. Sin embargo, estas pérdidas también alimentan a los depredadores y contribuyen al ciclo de nutrientes del ecosistema. La cooperación entre herbívoros mejora su supervivencia. Las cebras, con sus agudos sentidos, detectan a los depredadores con antelación. Mientras que las gacelas de Thompson se basan en la velocidad para alertar a la manada, los búfalos utilizan tácticas de cerco para proteger a sus crías y pueden repeler incluso los ataques de leones, combinando la defensa con el ataque. Esta intrincada coordinación refleja el delicado equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, el cambio climático y la intervención humana amenazan esta armonía. Poniendo en peligro ecosistemas enteros. Los herbívoros del Serengeti, resilientes pero vulnerables. Son esenciales para la prosperidad del paisaje, manteniendo los ciclos que sustentan la vida en las llanuras. Unamos nuestras fuerzas para proteger el Serengeti, no solo para preservar un ecosistema único, sino también para preservar una parte del alma de la naturaleza salvaje. Cada pequeña acción tuya, desde la concienciación y el apoyo a proyectos de conservación, hasta el turismo sostenible, puede marcar una gran diferencia. Si te encanta este viaje para explorar el mundo salvaje, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble sobre esta inspiradora aventura de supervivencia. Juntos, seguiremos compartiendo las historias del Serengeti para siempre.